Amén. Génesis capítulo 12. Vamos a continuar en nuestro estudio en Génesis. Y si ustedes recuerdan en el último estudio estuvimos en el final del capítulo 11, ¿verdad? Terminamos el capítulo 11 y hoy vamos a continuar en el capítulo 12. Capítulo 12 vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Como dijimos anteriormente, en el final del capítulo 11, dijimos que ahí, a partir del final del capítulo 11, el escritor de Génesis ahora se centra en un personaje. Ese personaje se llama Abraham. Es a partir del capítulo 12 entonces que Moisés, el escritor de Génesis, le va a dedicar aproximadamente 12 capítulos a la vida de este hombre. Y como lo vimos en nuestro último estudio, se recuerdan de que vimos de dónde venía Abraham. Abraham era hijo de Taré, dice ahí en el final del capítulo 11, dice que era hijo de Taré, era procedente de Ur de los Caldeos, su esposa o su mujer se llamaba Sarai, y se nos dice también ahí en el final del capítulo 11 de que la esposa de Abraham, Sarai, era estéril. Entonces eso lo vimos al final del capítulo 11, y también vimos cómo salieron juntos, toda esta familia salió junto desde Ur de los Caldeos y llegaron hasta el lugar que ahí dice en el capítulo 11 al final, que se llama Harán, y ahí se detuvieron por un tiempo, ahí permanecieron por un tiempo. Entonces es interesante que cuando hablamos de Abraham en la Biblia, automáticamente a nosotros se nos viene a la mente la fe, la palabra fe. ¿Por qué? Porque sin duda la Biblia habla de que Abraham fue un héroe de la fe, fue una persona que perseveró constantemente y llegó a lograr ganar ese título, se le dio ese título de un hombre de fe. Entonces cuando hablamos de Abraham, inmediatamente lo relacionamos con la fe. ¿Por qué? Porque es un personaje de los que son ejemplo de fe. Entonces el pasaje que hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 9 va a destacar precisamente eso, la fe de Abraham, y nos enseña que la fe es la respuesta en obediencia a Dios. Entonces vamos a ver el llamado de Abraham, el llamado que Dios le hace a Abraham, y ese llamado tiene mandatos, tiene promesas. También vamos a ver cómo hay una respuesta de Abraham y también hay una aparición de Dios a Abraham para precisamente eso, ratificar la promesa que Dios le había dado. Amén. Entonces, ¿qué les parece si, no sé si alguien de ustedes quiere leer del versículo 1 al versículo 9 para luego estudiar verso a verso del 1 al 9? Amén. Dios llama a Abraham. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Amén. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor.
Y Abraham siguió su camino, continuando hasta el Negev. Amén. Entonces es interesante, ¿verdad? Lo que vemos en estos 9 versículos. En el título que tiene, por ejemplo, la Biblia de nuestro hermano Mario, dice el llamado a Abraham. Entonces, de eso nos hablan estos 9 versículos, el llamado que Dios le hace a Abraham. Y como dije al principio, el llamado que Dios le hace a Abraham contiene mandatos, promesas, la respuesta de Abraham y la aparición que Dios se hace a Abraham para ratificar sus promesas. Y en el primer versículo encontramos precisamente eso, los mandatos que Dios le da a Abraham. Y vean lo que dice en el versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Se recuerdan de que el relato de Génesis sobre los primeros 11 capítulos nos habla acerca de las naciones? Nos habla acerca de la creación de las naciones, cómo fueron incluso dispersadas sobre aquel mundo conocido por parte de Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra del propósito de Dios de ir y poblar la tierra. Pero aquí es interesante de lo primero que podemos observar es que fue el Señor, noten, si observan ustedes, quien le habló a Abraham. Dios siempre, entonces vemos que Dios siempre toma la iniciativa en su relación con el hombre pecador. En el capítulo 11 vimos en el momento, cuando estudiamos la Torre de Babel, vemos cómo el hombre busca alcanzar a Dios por sus propios medios, construyendo una torre, tratando de llegar hasta el cielo. Pero ahora vemos aquí a Dios hablándole al hombre, a Dios buscando al hombre, a Dios buscando nuevamente restablecer esa relación con el ser pecador, con el humano pecador. Entonces, el ser humano desde que cayó, se recuerdan, en el huerto del Edén, había estado en un constante pecar en contra de Dios, rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Y ese hombre tratándose de esforzar en sus propios medios y buscando también por sus propios medios acercarse a Dios. Y qué bonito como aquí se nos dice que el Señor habló a Abraham. En otras versiones dice, pero Dios había hablado a Abraham. Entonces vemos cómo es Dios quien busca acercarse al hombre. ¿Qué hace Dios? Lo vemos aquí. Dios se revela a este hombre llamado Abraham. ¿Para qué? Para poder establecer una relación especial con él. Dios siempre es quien se revela al hombre, no es nosotros que encontramos a Dios, es Dios siempre quien se va a revelar al hombre. Por eso dice la palabra en el Nuevo Testamento de que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. No fue nosotros que buscamos a Dios, sino que Dios se acercó a nosotros para darnos vida. Entonces vemos aquí cómo Dios viene, se revela a Abraham de manera personal, de manera especial, para poder establecer una relación con él. Y noten el llamado que Dios le hace a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La primera vez que Abraham escuchó ese llamado de Dios, se recuerdan, lo dijimos al final del capítulo 11, fue allá en el lugar de Ur de los Caldeos. Ahí se le apareció el Señor y le dijo precisamente esto: sal de ese lugar, sal de Ur de los Caldeos junto con tu familia, sal de este lugar hacia la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su familia y viajaron hacia Canaán, pero se detuvieron en el lugar llamado Aram. Ahí vemos al final del capítulo 11 que ahí muere el padre de Abraham. Pero ahora, estando en Aram, como lo dice aquí en este capítulo 12, ahora estando en Aram, nuevamente Dios le reitera ese llamamiento que le había hecho a Abraham allá en Ur de los Caldeos. Y le dice ahora: vete de tu tierra. Noten cómo este llamado hecho a Abraham tiene un propósito. Tiene el propósito de probar su fe, de probar la obediencia de Abraham. Y en este llamado también podemos ver cómo Dios está separando a Abraham, cómo Dios está llamando a Abraham y poniéndolo
en un lugar aparte. ¿Para qué? Para que le pueda servir de una manera especial. Es como cuando en un equipo o vamos a jugar a algún lado y nos dicen, no, yo quiero ir con él, yo quiero ir con la hermana Lupita, no, yo quiero jugar con el hermano Mario, no, yo quiero jugar con Josué X. Nos apartan, ¿verdad? Nos hacen un llamado aparte, nos seleccionan. De la misma manera, Dios está haciéndole este llamado a Abraham y lo está separando para que le pueda servir de manera especial. Y era casi irrazonable que Dios le pidiera a un hombre de 75 años, como lo dice más adelante, que Dios le pidiera que dejara su hogar, que Dios le pidiera que dejara sus parientes y que fuera a un lugar desconocido, porque eso es lo que le está diciendo Dios aquí. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a un lugar que yo te mostraré. Entonces parece casi irrazonable que Dios le pida a un hombre de 75 años que deje su hogar, sus parientes, por ir a un lugar desconocido. Pero observemos detenidamente las palabras que Dios le dice. Lo primero que Él le dice es, vete de tu tierra. Y tenemos aquí un mandato de Dios a Abraham a salir ¿de dónde? De su tierra. Imagínense que Abraham, o recuerden, Abraham está en Ur de los Caldeos, una civilización muy avanzada, una cultura muy avanzada para ese tiempo en el cual Abraham vivía, y escucha a Dios que le dice, vete de este lugar. Imagínense por un momento a nosotros salir de este lugar, por así decir, de esta ciudad de Sabinas, por ir a un ranchito donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay seguridad en cuanto a policía, por así decir, donde no hay esas comodidades que podríamos tener en una ciudad grande. Y me llama la atención precisamente eso. ¿Por qué? Porque Abraham, Dios lo llama a dejar la cultura en donde vive. Lo llama a dejar incluso ese lugar de comodidad en el cual él está, que es su propia tierra. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos de un lugar a otro, ciertamente a veces encontramos dificultades, ¿verdad? Ya no vamos al supermercado que íbamos antes, ahora tenemos que buscar un supermercado donde ir, a una tienda que nos gustaba ir, ya no vamos a esa, ahora tenemos que buscar otra. ¿Sí me entiende? Siempre el moverse de un lugar implica ciertas dificultades, ¿no? Imagínense ahora salir de tu tierra natal, irte a vivir, nos hable de esa forma, y es precisamente lo que Dios le está diciendo a Abraham: sal de tu tierra, sal de ese lugar donde te has criado por más de 75 años. Entonces imaginemos todo lo que implicaba dejar a tu familia, dejar a tus amigos, dejar tus costumbres, dejar tu idioma por ir a un lugar donde no sabías qué idioma hablaba. Entonces vemos a Abraham obedeciendo ese llamado, obedeciendo esa voz de Dios para ir a un lugar que él no conocía. Recuerden, Ur de los Caldeos es un lugar pagano, es un lugar donde la idolatría era mucha. Entonces, si Abraham no salía de ese lugar, corría el peligro de caer nuevamente en la idolatría. Entonces, este llamado de Dios a Abraham es muy similar, hermanos, al llamado que Dios nos hace por medio del Evangelio. Es el llamado que Dios le hace al hombre. Debemos de abandonar toda la idolatría que hayamos colocado en nuestros corazones. Debemos de abandonar toda la comodidad que en algún tiempo hayamos colocado en nuestra vida. Dios nos llama precisamente eso, a salir de la comodidad de este mundo. ¿Para qué? Para obedecer el llamado que Él hace a nuestras vidas. Es: deja tu tierra, deja la costumbre que tienes, deja lo terrenal. Entonces debemos de abandonar, hermanos, este mundo. Debemos de salir de este mundo, de los deleites de este mundo que nos llevan hacia el pecado. Ya no debemos de tener más a este mundo como nuestro hogar, sino que debemos de vivir como extranjeros. Debemos de vivir como alguien que va simplemente de paso por este mundo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu comodidad, sal del ambiente en donde has estado por mucho tiempo, y que ahora que escuchas mi llamado, ven a un lugar
que yo te mostraré. Es el mismo llamado del Evangelio. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, vean lo que dice. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, el llamado del Evangelio es precisamente eso, a no amoldarnos, a no conformarnos a lo terrenal, a este mundo, sino a transformarnos en nuestra mente, renovando nuestra mente con el propósito de ¿qué? De comprobar, de verificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces somos llamados, hermanos, a no conformarnos a este mundo, a no amoldarnos a este mundo, sino a obedecer el llamado de Dios. Segundo, vean lo que le dice, vete de tu tierra, pero vete también de entre tus parientes. O sea, el mandato de Dios no solo es a salir de tu tierra, sino también a ¿qué? A dejar a tus parientes, a tus familias. Dice aquí, a la casa, deja la casa de tu padre. Cualquiera diría, esto se está poniendo difícil, porque no solamente es dejar tu tierra natal, sino también dejar tu familia, tus parientes, tus primos, tíos, etcétera, sino también dejar ese círculo más íntimo que era precisamente la casa de tu padre. Entonces dejar a los parientes, dejar a la familia, significaba dejar lo más querido, porque sin duda nosotros amamos a nuestras familias, amamos a nuestros sobrinos, amamos a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros abuelitos, amamos a nuestros familiares. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, pues que de alguna manera deje lo que ama, deje a su familia. Implicaba también dejar cierta seguridad y comodidad en lo que respecta a la familia. Porque si ustedes se recuerdan en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo pide la herencia a su padre y su padre se la da, él va hacia afuera, hacia otros lugares, y ¿qué hace? Malgasta esa herencia. Cuando la malgasta, termina comiendo ¿qué? De las algarrobas que comían los cerdos. Al estar en ese punto, él recuerda, dice, pues en la casa de mi padre hay alimento, ¿qué hago aquí? Entonces, dejar la familia, dejar el núcleo familiar, implicaba dejar cierta seguridad, también cierta comodidad. ¿Por qué? Porque al dejar la familia, se renunciaba ¿a qué? A la herencia que su padre o sus abuelos le podrían dar, a esa seguridad en cuanto a ese aspecto de recibir una herencia terrenal. O sea, renunciabas a eso. Si te ibas de tu familia y ya no querías saber nada de ellos, pues estabas renunciando precisamente a esa seguridad. Entonces, imagínense por un momento Abraham escuchar ese llamado de dejar a su familia. No solamente dejar a su tierra, sino dejar a sus padres, a sus familiares, para ir a un lugar que no conocía. Entonces, era sin duda algo difícil para Abraham, pero vemos que él obedeció lo que Dios le había dicho. Entonces Abraham estaba siendo llamado a dejar esa seguridad familiar, a dejar esa comodidad en lo que respecta a la familia, para ir a un lugar que no conocía. Abraham no solo iba a dejar a su tierra, a sus parientes, a su familia, sino que, vean qué interesante ahí mismo en el versículo 1, debía de ir a un lugar que no conocía. Y me encanta aquí el énfasis, porque dice a un lugar que yo te mostraré, le dice Dios. Entonces vean cómo están los mandatos siendo puestos por Dios, pero al final le dice, vas a ir a una tierra que tú no conoces, pero que yo, le dice el Señor, yo te mostraré. No es la tierra a la que a Abraham le parezca, no es la tierra a la que a Abraham le guste, no, es la tierra que Dios le va a mostrar. Entonces preguntémonos, ¿quién de nosotros se movería de su tierra, se movería o dejaría a sus familiares sin saber a dónde va? ¿Quién de nosotros cometería esa locura, ¿verdad? Que nos digan, sígueme, ¿y a dónde vamos? Pues no sabemos, más adelante vamos a ver a dónde llegamos. Es de locos, ¿verdad?
seguir a una persona que te dice, pues ¿a dónde vamos? Pues no sé, simplemente me dijeron que me moviera de lugar. Entonces, cada vez las cosas se van poniendo como más difíciles en este llamado de Abraham. Imagínense a Abraham pensando, ¿dónde será aquella tierra que Dios le mostrará? ¿Estará lejos? ¿Estará cerca? ¿Estará al norte? ¿Estará al sur? ¿Estará al este? ¿Estará al oeste? ¿Dónde estará? Pero vean, Dios no le estaba dando a Abraham tampoco un mapa, te vas a ir por aquí, vas a seguir este camino, estas rayitas hasta llegar a esta X, ahí es el lugar. No, Dios simplemente le está diciendo, sígueme a la tierra que yo te mostraré. Entonces, este mandato, si ustedes se fijan en este capítulo 1, está probando la fe de Abraham. Porque Dios no le está diciendo, ve en tal dirección. No, simplemente le está diciendo, sígueme y yo te mostraré el lugar. Entonces, Abraham debía seguir a Dios continuamente hasta que Dios le mostrara el lugar indicado, el lugar que Dios iba a darle. Entonces, implicaba dejar la seguridad, implicaba dejar la comodidad y seguir a Dios hasta que le mostrara el lugar indicado. Entonces observemos estas condiciones, hermanos. Observemos el llamado de Abraham. Es un llamado especial, entonces. Es un llamado que implica dejar muchas cosas. Implica abandonar las comodidades. Implica renunciar a la seguridad. Implica también aceptar lo desconocido, como lo vemos ahí. Te voy a llevar a un lugar que no conoces. Entonces implica aceptar lo desconocido. Entonces sin duda Dios está probando la fe de Abraham. Y por eso es un llamado especial. Es un llamado que Dios le hace a este hombre de manera especial. Y si ustedes lo analizan y si ustedes lo ven, ese es el mismo llamado que el Señor nos hace a nosotros cuando venimos al Evangelio. Es dejar la comodidad en este mundo por el lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sin duda en este mundo nos acomodamos, en este mundo poco a poco vamos sintiendo comodidad. Pero cuando el Señor nos llama al Evangelio, Dios nos saca de esa comodidad, nos hace ese llamado especial y nos dice, yo te llevaré a un lugar que no conoces, pero que es el lugar donde yo quiero que estés. Entonces es muy similar, ¿no?, el llamado del Evangelio al llamado que Dios le hace a Abraham. Entonces quizás nos preguntamos en el camino, cuando conocemos del Señor y empezamos a dar esos primeros pasos, ¿a dónde es? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene preparado para mí? ¿En cuánto tiempo llegaré? Dios solamente nos dice, obedéceme y yo te mostraré ese lugar. Obedéceme y yo te lo mostraré. Entonces es ahí, hermanos, donde poco a poco empezamos a caminar en la fe. Empezamos a caminar por la fe. Cuando seguimos el llamado de Dios para ir a donde su voluntad quiere llevarnos. Para ir a donde su voluntad quiere establecernos. Entonces, esto me recuerda el llamado que Dios le hizo. ¿Se acuerdan aquel hombre llamado Mateo, cobrador de impuestos? Jesús iba pasando, dice. De repente lo vio sentado en la mesa de los tributos y Jesús solamente le dijo, sígueme. A Mateo simplemente le dijo, sígueme, y dice la palabra que inmediatamente Mateo se levantó y le siguió. ¿Qué vio Mateo en Jesús para seguirle? No lo sabemos, pero sin duda el llamado que Jesús le hizo a Mateo con esas palabras, sígueme, fue un llamado poderoso. Entonces vean cómo el llamado de Dios implica eso, fe para ir tras Él. Entonces me gusta cómo Abraham también está respondiendo de la misma manera. Deja tu tierra, deja tu familia, incluso deja la casa de tu padre por ir a un lugar que no conoces. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Es ir tras el Señor. Obedece al llamado de Dios. Entonces, hermanos, esta es la respuesta que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia Él. Obediencia. ¿A dónde? No lo sabemos, pero si Él va con nosotros, vamos a un lugar seguro. Entonces, vean
estas son las demandas que el Señor le hace a Abraham en cuanto al llamado. Pero ahora a partir del versículo 2 al versículo 3 tenemos las promesas hechas por Dios a Abraham. Si alguien quiere leer del versículo 2 al versículo 3, ahí vamos a encontrar las promesas que Dios le hace a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y será bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces noten ahora, en contraste con esas demandas o mandatos que Dios le hace a Abraham, ahora tenemos las promesas. Si ustedes pudieran enumerar, podrían encontrar hasta 6 promesas en estos 2 versículos. Observemos que todos los mandatos del Señor van siempre acompañados de promesas para el que obedece. Si usted y yo, hermanos, obedecemos el llamado de Dios, el mandamiento de Dios, Dios no dejará de cumplir sus promesas. Cuando Dios hace un llamado y establece mandatos, mandamientos a nuestras vidas, Dios siempre va a acompañar esos mandatos de promesas. Y esto es lo que vemos aquí. Ahora Dios le hace promesas a Abraham. Haré de ti una gran nación. Deja tu tierra, deja tu lugar natal, deja ese lugar donde has crecido por ir a un lugar que no conoces. ¿Cuál es la promesa? Haré de ti una gran nación. Entonces noten cómo el propósito de Dios era hacer de Abraham una gran nación. Pero recordemos cuál era la condición de Sarai, la esposa de Abraham. ¿Era qué? Era estéril. No podía tener hijos. Entonces imagínense a Abraham preguntándose en este momento, ¿cómo que voy a ser una gran nación? ¿Cómo que voy a ser una nación grande si mi esposa, mi mujer, no puede tener hijos? Es estéril. Entonces es aquí donde entonces empieza Abraham a caminar por fe, a creer en lo que Dios le ha dicho. Entonces Dios tiene planes diferentes a los pensamientos que nosotros podamos tener, a la realidad que nosotros podamos tener. Tiene planes conforme a su propósito. Quizás nosotros vemos una realidad, pero Dios tiene planes diferentes que son conforme a su propósito. Entonces la palabra que se usa aquí para nación implica un territorio. Haré de ti una gran nación, es decir, te daré territorio. Implica unidad política, implica también unidad étnica. Entonces todo eso le estaba diciendo Dios. Haré de ti una nación. Vas a dejar tu tierra, vas a dejar tu país, pero yo haré de ti una gran nación. Entonces podemos ver aquí que a pesar de ese dolor de no poder tener hijos, Dios le hará una gran nación. Y es aquí entonces cuando también vemos en el llamado del Evangelio, cuando venimos estériles, cuando conocemos del Señor, venimos de esa manera estériles, pero es el Señor quien poco a poco por dar frutos. Por eso la palabra en Gálatas nos habla de esos frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Al principio nosotros decimos, pues si yo no tengo nada que dar al Señor. Cuando empezamos a caminar, pero poco a poco el Señor va haciendo que nuestras vidas den frutos agradables para Él, como lo hará con Abraham, hará de él una gran nación. Dice, segundo, y te bendeciré. ¿Se recuerdan qué le dijo Dios? Deja tu tierra, deja tu familia. Es decir, deja todo lo que tienes y lo que has logrado, en lo que puedes tener seguridad, que has quizás logrado con tu propio esfuerzo, y deja que yo te bendiga. O sea, tanto en lo material como en lo espiritual, esta bendición de Dios es tanto en lo material como en lo espiritual. Abraham era llamado a dejar que toda su comodidad, toda su seguridad que había logrado en aquella tierra para ir rumbo a lo desconocido. En ese camino, Dios le iba a ¿qué? Dios le iba a bendecir. Entonces, es interesante, ¿no?, que cuando escuchamos el llamado de Dios y obedecemos, Dios nos promete algo. Dios nos va a bendecir.
Y esa bendición, como lo dije ahorita, no solo es material, sino también es espiritual. Me encanta lo que dijo David en 1 Crónicas 29:12, dijo: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Vean cómo David reconoce de que es Dios quien provee al hombre, tanto de riquezas como de honor, tanto de fortaleza como de poder, tanto como de engrandecimiento como de bendición. Entonces, esto que Dios le dice a Abraham, te bendeciré, es precisamente eso. Dios lo va a bendecir si tan solo él obedece el llamado que Dios le hace. Entonces, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, obedecemos lo que Dios nos manda a hacer en su palabra, Dios nos va a bendecir. Es una promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios nos bendecirá, tanto materialmente como espiritualmente. Entonces, noten la otra promesa. ¿Engrandeceré qué? Tu nombre. Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham. Noten qué interesante. En la Torre de Babel, ¿qué está haciendo el hombre? El hombre está buscando por sus propios méritos hacerse un nombre. Si ustedes se recuerdan, en la Torre de Babel, ¿qué dijeron ellos? Hagámonos un nombre sobre la tierra, creemos nuestra propia fama. Pero aquí vemos algo muy diferente. Es Dios quien va a engrandecer ¿a quién? A Abraham. No es Abraham por sus propios méritos buscando engrandecerse, no. Es Dios quien le promete que Él lo va a engrandecer si Él tan solo obedece al llamado, si Él tan solo obedece a su voz. Entonces, en nuestra vida pasa muchas veces que queremos engrandecernos, hermanos, por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, alejados de la voluntad de Dios. Pero no es así. Tan solo necesitamos que obedecer el llamado de Dios, obedecer la voluntad de Dios, y Él, noten, Él hará el resto. Entonces, aquí Abraham va a ser engrandecido. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios le está dando. Va a dejar todo allá y Dios hará lo que hará en él. Entonces, todo esto para la gloria de Dios. También le promete, ¿y serás qué? Serás bendición. Noten, Abraham no solo será engrandecido, bendecido de manera especial, sino que también iba a ser bendición, es decir, va a ser un canal de bendición para otros. Entonces, Abraham recibe la promesa de ser bendición, y nuevamente aquí va implícito lo material y lo espiritual. Dios va a dar bendiciones a Abraham, pero también Abraham va a ser de bendición para ¿quiénes? Para otros. Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, Él quiere que nosotros seamos de bendición para otros. Quiere que nuestra vida sea un canal por el cual fluya la bendición de Dios hacia otros. Y me encanta cómo Dios le dice a Abraham, serás bendición. Sí, Dios lo va a bendecir a él de manera personal, pero también por medio de la vida de Abraham, él va a ser de bendición a otros. Entonces, imagínense, hermanos, a nuestro alrededor, cuántas personas hay, nuestros familiares, nuestros hijos. Dios quiere que seamos bendición para ellos. Dios quiere que de la bendición espiritual que Él nos ha dado, de poder conocer su palabra, su evangelio, nosotros también seamos de bendición hacia ellos. Nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros primos, etcétera, o aquellos que están a nuestro alrededor, de nuestro vecindario, de nuestra colonia, o del lugar donde trabajamos. Dios quiere que seamos un canal por el cual fluye su bendición. Versículo 3, también le dijo, bendeciré ¿a quiénes? A los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esa promesa es interesante porque le garantiza a Abraham que Dios va a estar con él. El hecho de que alguien bendijera o maldijera a Abraham equivalía a hacerlo en contra de ¿quién? De Dios.
Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Si alguien te bendice, yo lo voy a bendecir. Si alguien te maldice, yo lo maldeciré. Y vemos entonces a través del Antiguo Testamento cómo fueron bendecidos por Dios aquellos que bendijeron a los descendientes de Abraham. Dios los bendijo. Pero vemos que aquellos que persiguieron a los descendientes de Abraham recibieron maldición de parte de Dios. Entonces, Dios está con nosotros, es lo que le está diciendo, yo estaré contigo. Si alguien te bendice, yo lo bendeciré a él. Pero si alguien te maldice, yo lo maldeciré. Entonces, Dios le garantiza a Abraham que va a estar con él. En todo tiempo, Dios va a estar junto con él, van a hacer una coalición, tanto para quienes les bendigan, como para quienes los maldigan. Entonces, esta es una promesa que nosotros tenemos. Cuando obedecemos el llamado de Dios, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Vamos a ir por el camino del Evangelio, vamos a ir por este camino de la vida, y ciertamente vamos a encontrar a quienes nos bendigan. Y a quienes nos bendigan, Dios los va a bendecir. Pero a quienes nos maldigan, ¿el Señor qué? Les maldecirá. Porque esta es una promesa que Dios está dando a sus hijos. Entonces observemos hasta este punto. ¿Son más las promesas que las demandas, sí o no? Son más las promesas. Son más las promesas que los mandatos. Entonces veamos la última promesa. En ti, en Abraham, le dice, ¿serán qué? Benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa, hermanos, que corona a todas las demás. ¿Por qué? Porque esta promesa apunta hacia el Salvador, hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 3:7, dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, a las naciones, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esta promesa llega al cumplimiento en Jesucristo. Es en Jesucristo en donde esta promesa es una realidad ahora. Por medio de Jesucristo. Si ustedes ven, Jesús desciende de Abraham. Jesús viene de esos descendientes de Abraham. Y es precisamente esa bendición que el Señor trae por medio de Jesucristo, lo que le fue anunciado aquí a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo se convirtió en el medio de bendición para todo el mundo, hermanos. Él es la mayor bendición de este mundo. Es una bendición para cada familia, para cada hogar, porque por Él viene la salvación. Por Él viene la salvación al mundo. Entonces, Dios cumplió esta promesa hecha a Abraham. Dios bendijo a cada familia de la tierra por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dios cumplió ciertamente esta promesa que había hecho a Abraham, que por medio de él, en ti, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Y me encanta, hermanos, que nuevamente esto nos habla de que nosotros somos llamados a eso. Nosotros somos llamados, somos llamados a llevar el Evangelio, a llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Y que por medio de nosotros venga la bendición ¿a quiénes? A las demás familias de la tierra. La vez pasada, nuestro hermano Mario nos mandó un mensaje, nos van a acompañar, me dijo, un matrimonio, ¿verdad? Amigos. Entonces, Yo iba a venir, pero a ella, que es empleada, su patrón la puso en otro horario. de caja y salió de ahí a las 7:30. Amén. Entonces, eso es bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos habla de que nuestro llamado es precisamente a eso, a llevar el mensaje de salvación, como lo dice aquí, a las demás familias de la tierra. Entonces somos llamados a eso, hermanos, a que por medio de nosotros el Evangelio
llegue a cada hogar, a cada familia. Entonces me encanta cómo Abraham iba a ser precisamente eso, un canal de bendición. Entonces vean cómo todo esto nos lleva a Cristo. Todo lo dicho por Dios a Abraham tiene su cumplimiento final en Jesucristo. Él sería y es la mayor bendición. Por eso Jesús dijo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús les dice a los líderes religiosos: Abraham se regocijó esperando ver mi día. Abraham sabía que de sus descendientes vendría la salvación. Y es precisamente eso, la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces ya vimos el mandato, ya vimos las promesas. Ahora veamos la respuesta de Abraham a ese llamado de Dios. Versículo 4 y 5. Entonces Abraham, dice, se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Observen ahora la respuesta de Abraham a lo que Dios le ha dicho. Hebreos 11:8 nos dice que Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces vemos aquí cómo Abraham parte de Harán, dejando a su padre Taré y tomando a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a las personas que pues de alguna manera estaban a su cargo, y los bienes que habían también acumulado estando en ese lugar llamado Harán, e inician el viaje tal como Dios se los va a indicar. Entonces vean la respuesta de Abraham. La respuesta es: obedezco lo que Dios me ha dicho. Dios me dio mandatos, pero también Dios me dio promesas. Entonces lo primero que podemos notar aquí es cómo este versículo nos enfoca la obediencia de Abraham. Abraham se fue tal como Dios le había dicho, tal como Dios le había hablado: deja tu tierra, deja tu familia, ve al lugar que yo te mostraré. Y algo interesante también que podemos notar aquí es la edad de Abraham. ¿Cuánto dice? 75 años. 75 años, y como dijimos al principio, cualquiera diría: no, hombre, ese señor ya debería estar descansando en su casa. Mejor, ¿qué hace? Moviéndose de lugar, moviéndose de ciudad. Mejor debería estar descansando en su hogar. ¿Por qué? Porque es una edad ya bastante avanzada, ¿no? Pero veamos, hermanos, cómo la edad no fue un obstáculo para obedecer el llamado de Dios. Vemos que Abraham, sí, 75 años, pero eso no le impide que obedecer lo que Dios le ha dicho. Entonces, preguntémonos aquí y miremos el ejemplo de Abraham, que la edad no es un obstáculo para seguir el llamado de Dios. No importa cuántos años tenemos, si el Señor nos ha llamado, nuestra respuesta debe ser ¿de qué? De obediencia a Él. Obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Porque muchas veces decimos: no, es que yo ya no puedo hacer esto, no, es que yo no lo aprendí así, no, es que yo ya estoy muy grande para esto. No, veamos a Abraham, tiene 75 años y obedece fielmente el llamado de Dios. Entonces la edad, hermanos, realmente no importa. Lo que importa es nuestra respuesta a lo que Dios nos ha dicho. Entonces veamos cómo también Dios empieza a traer bendiciones materiales a Abraham, porque Abraham salió con todas sus posesiones. Ya en este lugar llamado Harán, ya había acumulado muchas posesiones. Por eso lo dice ahí en el versículo 5, tomó todas aquellas posesiones que había acumulado, incluso personas que había adquirido, es decir, trabajadores, sirvientes,
personas que estaban a cargo de él. Entonces, veamos cómo Dios empieza a bendecir a esa obediencia que Abraham está mostrando. Algo que se nos dice también aquí es que Lot se fue con Abraham. Y aquí podemos ver entonces que de alguna manera la obediencia que Abraham mostró fue de manera parcial también. No fue tal y como Dios le había ordenado, porque Dios le había dicho que dejara a ¿quiénes? A sus parientes, a la casa de su padre. Y al principio salió con su padre Taré y su sobrino Lot. Y es interesante porque aquí Abraham obedece a medias. No está obedeciendo completamente a lo que Dios le ha dicho. Su sobrino Lot está con él y más adelante vamos a ver cómo Lot termina metiéndose en ¿qué? En problemas. Porque termina llegando casi a las puertas de Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a ver más adelante cómo este sobrino Lot más adelante se va a meter en problemas. Dice que salieron de Harán y llegaron a la tierra de Canaán. Se cumplió. Llegaron al lugar que Dios les había prometido. Y versículo 6, vean lo que acontece cuando llegan a ese lugar. Dios les va a confirmar que ese es el lugar. Dice, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esta tierra. Observen cómo Abraham atraviesa la tierra de Canaán hasta la encina de Moré, cerca de Siquem, y esta era una ciudad cananita. Ahí ya estaban establecidos los cananeos que eran descendientes de Cam, por lo que entonces Abraham no puede tomar posesión de aquella tierra todavía. Hay habitantes ahí, hay personas ahí. Pero vemos que entonces Canaán, más adelante, luego de 400 años, ahí sí vendrá a ser posesión de los descendientes de Abraham. Y es aquí donde pasa lo interesante. Dios le confirma a Abraham que este es el lugar. Versículo 7, el Señor que se apareció a Abraham y le dijo, vean, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Hermanos, qué interesante. A pesar de que aquella tierra estaba ocupada por los cananeos, Dios se le aparece a Abraham para decirle que ese es el lugar, Abraham. Ese es el lugar, pero no te será entregada la tierra a ti, sino a ¿quiénes? A tus descendientes, a tu descendencia. Entonces aquí nos preguntamos, entonces ¿para qué le pidió que saliera de su tierra natal? ¿Por qué le hizo que saliera, que dejara a toda su familia hacia el final? No era él quien iba a recibir esa tierra. Y vean cómo Abraham, a pesar de que él no ha de ser el que ha de posesionarse de esa tierra, Abraham creyó a lo que Dios le había dicho, porque Abraham pasa la mayor parte de su vida en la tierra de Canaán, y lo único que Abraham al final de su vida llega a tener es una cueva. Por eso Hebreos capítulo 11 versículo 9 dice que Abraham habitó por fe como extranjero en aquella tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas. Es decir, Abraham no conquistó aquella tierra. Sí vivió en aquella tierra, pero no la conquistó de manera personal. No tomó posesión. Entonces, no va a ser hasta 400 años después que sus descendientes, los descendientes de Abraham, tomen aquella tierra por posesión, liderados por ¿quién? Por Josué y Caleb. Cuando salen de Egipto, se recuerdan, guiados por Moisés, vagan por el desierto 40 años y después Josué y Caleb son los que toman posesión de aquella tierra, pero a todo eso van a transcurrir 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces la tierra en ese momento no está disponible para ellos, hermanos. La ocupan los cananeos y todavía no era el tiempo de Dios para destruir a estas naciones idólatras. Dios va a hacer que 400 años transcurran para que ahora los descendientes de Abraham tomen posesión de este lugar.
Y esto nos habla, hermanos, de fe, que a pesar de que Dios le dice a Abraham, este es el lugar, pero no te lo daré a ti, sino a tus descendientes, esto nos habla de fe, hermanos, porque Abraham igual creyó a Dios, creyó de que Dios cumpliría esa promesa. Cualquiera diría, pues, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene? ¿Por qué le pidió que dejara todo si al final no se la va a dar? Abraham ocupó aquella tierra por fe, para que sus descendientes recibieran la promesa. Entonces, es aquí entonces donde vemos cómo Abraham obedece para que la promesa se cumpla en quienes, en sus descendientes. Y es aquí donde debemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos obedeciendo a Dios para que nuestros descendientes reciban las promesas de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios de tal manera de que nuestros hijos, nuestros descendientes a futuro, puedan recibir las promesas de Dios? Porque eso es lo que hace Abraham. Abraham obedece, y aunque no es él el que va a recibir la tierra, él camina por fe y está dispuesto a pagar el precio de la obediencia por ver la promesa cumplida de parte de Dios en sus descendientes. Qué interesante eso, hermanos, porque Abraham tuvo que dar ese paso de fe. Él fue el que caminó hacia la promesa para que la recibieran los suyos. Él fue el que tuvo que abrir la brecha para que sus descendientes pudieran obtener esa promesa. Entonces, esto nos habla, hermanos, de que nosotros hoy empezamos, quizás hace 5, 10, 15 años, conocimos del Evangelio y vamos caminando. Y aunque parezca que la promesa no se va a cumplir en nosotros, la promesa es que Dios la hará realidad. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero Dios la hará realidad tal y como la hizo con los descendientes de Abraham 400 años después. Entonces debemos de dar ese paso de fe, hermanos, de obediencia al llamado de Dios, para que también nuestros descendientes vean la promesa que Dios tiene para ellos. Entonces notemos la respuesta de Abraham a las palabras de Dios. Entonces Abraham dice, edificó un altar allí al Señor que se le había aparecido. Abraham edifica con piedras un altar al Señor. Esto es una respuesta de gratitud. Esto es una respuesta de alabanza al Señor. Y a lo largo de la vida de Abraham vamos a ver cómo él construye varios altares en varios lugares. Y esto va a ser una costumbre ahora en la vida de Abraham. Entonces la pregunta es también aquí, ¿cuál es nuestra respuesta al Señor en cuanto a sus promesas? ¿Cuál es nuestra respuesta, Señor, cuando las promesas parecen tardar? Dios le dice, esta tierra, ya estás aquí, Abraham, esta es la tierra, pero no será para ti, será para tus descendientes. Pero Abraham dijo, voy a edificar un altar al Señor en gratitud. Entonces me encanta cómo, a pesar de que Abraham no ve la promesa tal cual cumplida en su vida, Abraham de igual manera agradece a Dios. Entonces a veces las promesas de Dios pueden tardar, hermanos. El cumplimiento de una promesa de Dios en nuestra vida puede tardar, pero aunque tarde, en nuestro corazón siempre debe de haber ¿qué? Gratitud y alabanza a Dios. Quizás una promesa tardará 10, 15, 20 años, no lo sé. Pero nuestro corazón siempre debe de expresar gratitud a Dios, tal y como Abraham lo hizo. A pesar de que Dios le dice, esta tierra no va a ser tuya, Abraham. La vas a ver, te la voy a mostrar, pero va a ser de tus descendientes. Abraham dice, quiero alabarte y edificar un altar a ti aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta al Señor en cuanto a sus promesas? ¿Cómo respondemos a pesar de que las promesas tarden? Versículo 8 hacia el final, vean lo que dice. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Vean qué interesante este texto, porque Abraham sale de aquel lugar llamado Siquem y va hacia ese lugar llamado Betel, que significa casa de Dios. Ahí puso su tienda, nos dice el texto, y lo interesante es que aquí nuevamente Abraham, ¿qué hace?
edifica un altar al Señor. Y se nos dice que ahí Abraham, ¿qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Y esa palabra invocó significa que Abraham proclamó, que Abraham predicó. Es decir, Abraham proclamó el nombre del Señor en aquel lugar, en donde estaba, en aquel lugar llamado Betel. A pesar de que aquella tierra todavía estaba poblada ¿por quiénes? Por los cananeos. Entonces, pensemos por un momento, ¿cuántos altares había hecho Abraham hasta este momento? 2 altares. 2 altares había levantado el Señor. Entonces, esto me habla, hermanos, de la valentía que Abraham tenía para proclamar el nombre del Señor, para proclamar a aquel Dios que le había llamado en medio de una tierra llena de idolatría, en medio de una tierra que estaba todavía poblada por cananeos que adoraban a dioses paganos. Dice Abraham, yo voy a levantar altares en esta tierra, al Dios verdadero. Entonces me encanta cómo Abraham empieza a proclamar a Dios en medio de estas personas. Entonces, preguntémonos por un momento, ¿cómo es nuestro entorno? ¿Cómo es nuestro vecindario? ¿Cómo es nuestro entorno de trabajo en el que nos desarrollamos? Y preguntemos, ¿estamos levantando altares al Señor donde proclamamos su nombre? ¿Estamos en medio de esos entornos en los cuales nos desarrollamos nuestra vida secular proclamando al Señor, así como Abraham? Abraham, en aquella tierra que a pesar de que estaba habitada por idolatría y por paganismo, Abraham empezó a invocar al Señor, a colocar altares para proclamar al Señor. Entonces me encanta que donde quiera que vayamos, hermanos, no dejemos de llevar siempre con nosotros nuestra devoción al Señor. A donde sea que estemos, hermanos, en nuestro trabajo, en el supermercado, con nuestros amigos, en nuestro vecindario, en nuestra casa, siempre proclamemos al Señor en medio de nuestro entorno, porque eso nos habla, hermanos, de que Abraham está dispuesto a creerle al Señor, aún y a pesar de estar rodeado por quienes invocan a dioses paganos. Entonces, donde quiera que vayamos, hermanos, llevemos con nosotros esa devoción al Señor, que donde sea que vayamos los demás puedan ver, ese es un hombre que teme al Señor, esa es una mujer que teme al Señor, esa es una mujer que ama al Señor, esa es una mujer que teme al Señor, un hombre que busca de Dios. Porque a veces sí, quizás vamos de viaje a donde no nos conocen y decimos, pues aquí nadie me conoce, en esta ciudad nadie sabe quién soy, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, a la carne. Veamos a Abraham, en su entorno donde se movía, él buscaba proclamar el nombre del Señor. Abraham tuvo esa valentía, hermanos, de proclamar al Dios verdadero en medio de su entorno. De la misma manera, nosotros debemos de tomar valor y proclamar el nombre del Señor en donde el Señor nos ponga, en donde el Señor nos lleve. Y ven el versículo 9 ya para terminar, dice, y Abraham siguió su camino, continuando hacia Negev, y eso es la región del sur. Entonces, cuando Abraham llegó a Betel, vemos cómo plantó su viña, pero la plantó de manera temporal, porque vemos que ahora la levanta y sigue su camino, continúa conociendo aquella tierra que Dios le daría a sus descendientes, y llega hasta este lugar llamado Negev. Esta era una región desértica, esta era la región hacia el sur, a un lugar desértico. Entonces vemos a Abraham viniendo de norte a sur, observando la tierra que sus dientes van a poseer. Entonces es interesante ver cómo Abraham pudo ver la promesa de Dios, a pesar de que no fue él quien la poseyó. Entonces, hermanos, recordemos que el escritor de Génesis, que es Moisés, y los primeros lectores de Génesis, que fueron el pueblo de Israel, están saliendo de la esclavitud y están leyendo estas porciones de la palabra, y ellos entonces recuerdan
que es Dios quien ha hecho estas promesas a su padre Abraham, y que ellos entonces serían una gran nación, tendrían una tierra propia y que la bendición de Dios estaría con ellos. Ellos, al leer esta porción y estos pasajes, sabían que Dios les había hecho estas promesas, sabían que Dios les había llamado a ser una nación, pero lo que Dios exigía de parte de su pueblo era ¿qué? Era fe, era obediencia, para poder ver cumplidas estas promesas que Dios le había hecho a Abraham. Entonces hoy nosotros también, hermanos, debemos de responder en fe para poder recibir también esas promesas, esas bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, nosotros debemos de caminar con fe, caminar en obediencia para ver esas promesas de Dios cumplidas en cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, hermanos. Dios va a cumplir sus promesas conforme nosotros caminamos en obediencia delante de Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios en este momento por este tiempo que hemos podido estudiar la palabra y que respondamos de la misma manera en obediencia? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición en este día. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ha traído a este lugar. Y gracias, Señor, también por tu palabra, porque podemos abrirla, Señor, y podemos ver que tú nos has llamado, Señor, que tú también nos has llamado como Abraham y nos has hecho un llamado especial, Señor, a seguirte. Tan solo queremos responder en obediencia, Señor, responder en fe a ese llamado que nos has hecho para poder, Señor, ver cumplidas tus promesas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en obediencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder caminar fielmente delante de ti, porque sin duda, Señor, lo necesitamos. Sin duda, Señor, necesitamos esa obediencia en nuestra vida día a día, Señor. Y te pedimos, Señor, de que en este momento que abrimos tu palabra, Señor, pueda caer en nuestros corazones y traer fruto, Señor, agradable delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y también por aquellos que nos escuchan, Señor, a través de el internet. Te pedimos, Señor, de que de la misma manera tú hagas crecer, Señor, la semilla de tu palabra en cada uno de sus corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos primeramente Dios el martes para la oración y el viernes para estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. Amén. El Señor les guarde y les bendiga. Entonces, el domingo a la 1.